Y una vez que hemos evaluado al candidato, que ya tenemos claro si tiene esos valores, si no los tiene, ¿cómo analizamos el encaje de los valores del candidato con los valores organizacionales o los valores corporativos? Eh, y hablo de analizar el encaje porque en muchas ocasiones pensamos que lo único que tenemos que evaluar para que el proceso de selección sea un éxito en una entrevista por valores son los valores de la empresa y nos olvidamos de los valores de dos colectivos importantes. Al final, las empresas están conformadas por personas y no solamente tenemos que ver el encaje de esos valores que hemos evaluado con los valores organizacionales, sino también con los valores del superior jerárquico, del jefe o de la jefa, o de los mandos intermedios, de las personas de las que van a estar, que van a ser los responsables de ese candidato que se va a incorporar en nuestra empresa, y también los valores del equipo con el que va a trabajar en el día a día. Eh, piensa que uno puede estar muy alineado con los valores corporativos, pero si luego no existe una alineación con los valores de ese jefe o de esa jefa o con los valores del equipo, con los compañeros de trabajo con los que yo voy a estar día a día, muy posiblemente también ese trabajador, ese candidato que ha sido seleccionado y que se ha incorporado a trabajar con nosotros, también decida desvincularse porque hay un choque de valores. Entonces, vamos a ver cómo tiene que ser ese encaje. En primer lugar, tenemos que contactar los valores del candidato con los valores de la empresa. Y aquí debemos de preguntarnos si hay un encaje de esos valores del candidato con los valores de la organización. Y si son contravalores, al final, pues si uno no es honesto, lo que hay es un contravalor, ¿no? No es que sea honesto o no sea honesto. Siempre hay un valor y un contravalor, ¿no? Entonces, identificar si realmente esa persona tiene el valor o no lo tiene. Y aquí hay algo que también a tener en cuenta, y es que en muchos casos definimos los valores de nuestra empresa, nuestros valores organizacionales, eh, y no tenemos en cuenta algo importantísimo. Los valores no son para dejarlos como algo que queda directamente en un cajón o colgado en nuestra página web y ahí ha quedado. No. Después de definir nuestros valores, de tener claro cuáles son los comportamientos asociados que vamos a buscar eh, para evaluar en ese candidato, es importantísimo también que establezcamos planes de acción donde realmente podamos ver si los trabajadores de nuestra empresa manifiestan o no manifiestan esos valores. Porque uno puede tener unos determinados valores alineados con la empresa eh, o incluso no tenerlos. Seguro que os viene a la cabeza algún compañero de trabajo que muchas veces pensáis, no entiendo cómo está trabajando en esta empresa cuando no son los valores corporativos. A lo mejor se trata de una persona que empezó a trabajar con nosotros hace 30 años y en aquel entonces pues no se hacían este tipo de evaluaciones o no se tenía eh, la conciencia, no éramos conscientes de la importancia que tenían esos valores en la organización. Entonces, la empresa, una de las cosas que tiene que hacer también es velar por el cumplimiento de esos valores a través de los comportamientos y las conductas de todos los trabajadores. Y en el caso de que no se cumplan, llevar a cabo medidas ejemplarizantes que podrían llegar a un despido. Vamos, yo lo haría. En un momento dado es preferible no mantener a una persona que no está alineada con mi organización en cuanto a valores, porque al final la credibilidad que tenemos como empresa la perdemos completamente. Es decir, os pongo un ejemplo, pensar en un candidato que empieza a trabajar en una empresa al que yo le echo una evaluación por valores, luego posteriormente en su proceso de acogida, de incorporación a la empresa, se le habla de forma detallada de cuáles son los valores de la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es nuestra cultura de empresa de forma global. Y a los pocos días de estar trabajando en la empresa se da cuenta que realmente esos valores no se cumplen. Pues claro, esa persona muy posiblemente a lo mejor haya aceptado ese puesto de trabajo, porque no olvidemos que una entrevista al final, la decisión no la tiene una única persona, la decisión la tiene el entrevistador y la tiene el candidato. Yo también decido como candidato dónde quiero trabajar o dónde no quiero trabajar. Y si lo que habéis vendido es algo que luego no es real,
pues muy posiblemente ese candidato directamente se sienta defraudado porque no ha cumplido con ese contrato psicológico que uno firma, por así decirlo, cuando sale de una entrevista, y muy posiblemente se marche de la empresa. Entonces, después de la evaluación del candidato, vamos a contactar los valores organizacionales con los del candidato y, como os digo, siempre hay que tener en cuenta a nivel de valores organizativos el que se cumplan o se manifiesten llevándose a la práctica, porque una de las cosas que también tenemos que hacer nosotros es llevar a cabo acciones que fomenten esos valores dentro de nuestra empresa, porque al final, si queremos que haya una serie de comportamientos o conductas por parte de nuestros trabajadores, nosotros también tenemos que fomentarlo, ¿no? Tenemos que fomentar que realmente existan esos valores dentro de la organización. Vale, hemos hablado de los valores corporativos, pero los valores del superior jerárquico también son súper importantes. Pensar que, primero, la gran mayoría de empresas no son conscientes de que al final el ajuste de la persona que incorporamos, de ese candidato con la organización, va a estar muy vinculada al jefe con el que esté ese trabajador. Es muy típico. Hay muchas personas que se marchan de una empresa y no se marchan porque estén mal pagadas, no se marchan porque haya un mal clima, no se marchan por los compañeros de trabajo, no se marchan por los valores o por las acciones que lleve a cabo la empresa. La empresa puede ser fantástica y maravillosa, pero como tenga un superior jerárquico con el que no esté alineado a nivel de valores, pues al final muy posiblemente te va a llevar, porque sí, te puede llevar a tener situaciones de estrés, a tener situaciones de depresión incluso, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Imaginar una empresa, pues por ejemplo, cuyos valores corporativos incluyan un valor como la humanidad. Y la definición de ese valor humanidad está definido como el principio prioritario de prevenir y de aliviar el sentimiento humano en todas las circunstancias. Vale, perfecto. Ese es el valor que tiene la empresa como valor corporativo. Y luego me encuentro en mi puesto de trabajo con un jefe o con un superior jerárquico que no solo no tiene ese valor, sino que también se dedica a acosar laboralmente al resto de trabajadores en su puesto de trabajo. Pues claro, vosotros pensáis o tú piensas que un candidato cuando se incorpore a la empresa va a entender que el valor corporativo que me han vendido, que me han contado, realmente existe. Pues no. Entonces es muy importante que a la hora de ver el encaje de ese candidato con los valores organizacionales, también tengamos en cuenta cuáles son los valores de esos jefes por el que van a estar, en este caso, o se van a responsabilizar de esa persona, de ese empleado que se va a incorporar en la empresa. Lo ideal es que, como área de recursos humanos, una de nuestras obligaciones y que en muchas ocasiones no llevamos a cabo, es tener identificado no solamente las habilidades o el potencial o los conocimientos que tienen nuestros trabajadores, que en muchos casos ni la tenemos, sino ir un poquito más allá y tener identificado en todo momento cuáles son los valores de esa persona realmente. Igual que hacemos una evaluación del desempeño en muchas empresas, que está vinculada a ese nivel de competencias que podemos tener, a llevar a cabo también una evaluación de valores. Una evaluación de valores que podemos llevarla a cabo incluso en una cena de Navidad, ¿me entiendes? No tiene por qué ser, puede ser un evento de ocio, no tiene por qué ser una entrevista donde nos sentemos tú y yo a evaluar cuál es mi desempeño al año, ¿no? Lo podemos evaluar de diferentes maneras, a través de formaciones, a través de outdoor. Hay muchas maneras de poder evaluar los valores de nuestros trabajadores. Bueno, ¿qué pasa cuando llevamos a cabo esta evaluación de nuestros superiores jerárquicos? Pues que vamos a tener más probabilidades de éxito porque vamos a ver que realmente hay un encaje de valores de ese candidato también, no solamente con los valores corporativos, sino con con los valores del que va a ser su jefe. Y por último, también es importante tener en cuenta en el equipo en el que vamos a integrar a ese candidato. Es decir, cuáles son los valores de esos compañeros de trabajo. Con el jefe a lo mejor no vamos a tener una vinculación directa en el día a día, 8 horas al día, pero con los compañeros de trabajo sí. Y quizá los compañeros de trabajo, cuando no se comparten valores, son los que más minan el buen clima que hay dentro de nuestra empresa y dentro de nuestros departamentos o dentro de las diferentes áreas de la empresa. Entonces, aquí también es importante y yo creo que en muchas áreas de recursos humanos
conocemos a nuestros trabajadores, porque como digo, una de nuestras obligaciones es conocer a los trabajadores y conocer, y muchas veces de manera intuitiva lo sabemos. Oye, esta persona es un gran candidato, podría ser el candidato seleccionado, pero sé que en el equipo del que va a formar parte no va a encajar. No va a encajar porque no comparte los valores a lo mejor que tienen ese equipo. Que no digo que sea un candidato que no sea idóneo, puede ser muy idóneo, pero quizás no en este momento o para este equipo en concreto, ¿vale? Por último, para acabar el webinar, si hay una empresa que a nivel de valores, a nivel nacional y a nivel internacional, lo hace muy bien, porque de hecho llevan a cabo entrevistas, ya no solamente individuales, sino entrevistas grupales, algún tipo de assessment, que está vinculado a identificar o a valorar, a evaluar los valores de sus candidatos, es IKEA. IKEA para mí es una empresa de la referente en cuanto a valores corporativos, porque no solamente es lo que ponen en su página web, sino que realmente lo cumplen. Y es muy difícil encontrar una crítica mala de IKEA en cuanto a lo que supone IKEA como lugar de trabajo o lo que supone IKEA en cuanto a incumplimiento de los valores. De hecho, esas conductas que no son las adecuadas y que yo decía antes que hay que tomar decisiones ejemplarizantes, en muchos casos IKEA es una empresa que se lo toma muy en serio, que si tiene que tomar una decisión dura ejemplarizante porque no hay un cumplimiento de los valores con la empresa, porque al final, por mucho que queramos evaluar a un candidato de manera muy objetiva, hay muchas veces que podemos perder cierta información o estar equivocados. A ver, los entrevistadores tampoco somos adivinos y hay muchas veces que nos pueden engañar, ¿no? Un candidato nos puede engañar. Pues si luego identificamos en el puesto de trabajo que ese valor no se cumple, pues yo pienso que sería lo más adecuado tomar una decisión de desvincular a ese candidato o a un trabajador también de la empresa que no los cumpla. En este caso, IKEA tiene diferentes valores y actualmente los valores que para ellos eh, son sus valores organizacionales son liderar con el ejemplo, que fíjate, liderar con el ejemplo para mí no sería quizá un valor, el liderazgo sería una competencia más que un valor, pero sin embargo liderar con el ejemplo ellos lo asimilan a un valor, o el deseo constante de renovación, el compañerismo, el entusiasmo, la conciencia de coste, esforzarse para adaptarse a la realidad, la humildad, la voluntad, atreverse a ser diferente, aceptar y delegar responsabilidades, todo esto son valores de IKEA. Hasta hace muy poquito, directamente en su página web, para evitar que una persona no cumpliera con esos valores, ellos tenían en su trabajo con nosotros, y a mí me parecía fantástico, un pequeño test en plan gamificado, con cierta gamificación, donde uno podía identificar si estaba alineado con los valores de IKEA o no lo estaba. De manera que si no lo estoy, lo que te quería trasladar en este caso a la empresa es, oye, no postules a ninguno de nuestros puestos de trabajo en este momento porque no estás alineado con los valores de IKEA y por lo tanto no te vas a sentir cómodo trabajando con nosotros y muy posiblemente te desvincules de la organización para evitar que tú pases una mala experiencia con nosotros y nosotros pasemos una mala experiencia contigo, cuando tengas desarrollado cuando tengas ese valor, vuelve en este caso a hacer el test a ver qué aparece.